Voy a dar unos, Ricardo Aguilar, buenas noches. Acabamos llegando a 20, con 20 alumnos, con 25 alumnos suficiente. Bien, muchísimas gracias compañeros, muy buenas noches. Yo siempre, especialmente los días viernes, les agradezco su presencia, les agradezco su deseo de estar aquí, su esfuerzo, porque sé que es un esfuerzo día viernes. Gaby y Claudia, buenas noches. Así que les agradezco su tiempo aquí, ¿verdad? Ya llevamos 33, espero que seamos un poquito más de 50 alumnos, porque les estaba mencionando, la otra sección hay 153 asignados y pues tan solo 50 alumnos estuvieron presentes hoy, menos del 33%, espero que aquí estemos. Bueno, buenas noches a todos compañeros, Mini, de Sonia, Noemí, Daisy, Marta, buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo del tema que estamos pendientes, compañeros. Inicio entonces, por favor, cualquier comentario. Ya hoy empezamos a hablar de la introducción, cuerpo y cierre. Hoy vamos a hablar de qué es lo que yo voy a preguntar en el examen, la introducción, o les puedo preguntar un cierre, pero ya vamos a ver esta parte de aquí. Solo me resta comentarles, compañeros, si ustedes lo recordarán, que platicamos el día lunes, estábamos platicando estos aspectos de la clasificación de la escritura pública desde el punto de vista notarial. Las escrituras públicas, estamos hablando que se dividían en principales, complementarias o canceladas. Las complementarias también son llamadas secundarias y accesorias. Recuérdense que si yo preguntara en el examen accesorias y secundarias, a pesar que aquí solo aparece complementarias, ustedes ya saben que me estoy refiriendo a la clasificación desde el punto de vista notarial de las escrituras públicas, ¿sí? Entonces, les comento aquí, compañeros, ya vimos las principales, ya vimos las complementarias y estábamos hablando de las escrituras públicas canceladas. Con base al tema de que vamos a ver posteriormente y ya vamos a pasar de manera rápida a ese tema, con base en eso, en el tema de la escritura pública cancelada, siempre he pensado que la ley no dice qué tratamiento, digamos, formal o qué tratamiento administrativo debe de dársele a una escritura cancelada. El código notariado no nos refiere que es una escritura cancelada, no dice cómo debe cancelarse, en qué momento debe cancelarse, cuál es la razón que se debe poner, si se justifica o no se justifica la cancelación de una escritura pública. Eso no lo dice la ley. Yo debo de entender que en los albores del año 1943, cuando inició el código notariado, y desde ahí algunos notarios han tenido la costumbre notarial, ¿verdad?, de la redacción, de que a la escritura pública cancelada, como no nace a la vida jurídica, entonces simplemente se pone una razón donde se dice se cancela la presente escritura. Yo les decía en la otra clase a los compañeros que recuerdo que nuestro profesor nos decía que él solo tenía un sello, pues con letras mayúsculas y la palabra cancelada, más o menos a que quedara entre líneas. Ponía cancelada y lo firmaba él. Y él, la razón era, y la debemos de entender así, la razón es que la ley no dice, ponga usted una razón, debe de justificarse, debe de decir usted cuál fue la causa. No lo dice, la ley no dice. Entonces, por costumbre, los notarios lo que hacemos es poner una razón. En el departamento jurídico, en los notarios que cartulamos y que fraccionamos instrumentos públicos en la inmobiliaria, pues hemos uniformado un criterio de pues, ponerle una razón cuando se niega a firmar un otorgante. Hay compradores que llegan y dicen, mire, no me parece esta cláusula, el interés no me lo había dicho el vendedor que era de esto, fíjese que no me parece esto, que esta cláusula también. Bueno, entonces a veces se cancelan las escrituras. Y la justificación más, digamos, concurrente que nosotros tenemos, o la más utilizable, es la cancelación de la escritura. Le ponemos razón. Se cancela la presente escritura en virtud de haberse negado a firmar uno de los comparecientes o de haberse negado a firmar los comparecientes.
Generalmente en la empresa firma primero el comprador y luego firma el gerente. Si no firma el comprador, pues lógicamente el representante legal de la empresa ya no firmará y se va a cancelar la escritura. Entonces la razón será esa. Y la otra razón que utilizamos es: se cancela la presente escritura en virtud de haber cometido error de impresión en su contenido. A veces se nos corren los márgenes, a veces se va la luz y la impresora ya no sigue imprimiendo. Es muy difícil poder después llegar a los espacios necesarios o poder coincidir con la línea. Se cancela por error en impresión y eso es lo que se pone. Lo que no dice la ley también es que yo entiendo que si la ley está diciendo, la ley se refiere a escritura y la escritura se forma con la introducción, con su cuerpo, con su cierre, pues cuando hablamos de una escritura cancelada deberíamos de pensar que la escritura pública debería de tener desde su número hasta que se firma la escritura, donde la falta de firmas sería hasta el otorgamiento. Pero el tema es que como la ley no lo dice, yo sí he visto notarios que en 4 o 5 líneas, número 15, 4 o 5 líneas y la cancelan. Y puede ser que el notario empieza a escribir cuando le dicen las partes: mire, licenciado, fíjese que yo pensé, no voy a vender mi casa, creo que la estoy vendiendo muy barata, mejor voy a reflexionar sobre el precio de la misma y ya no le voy a firmar. Entonces para la impresión y pueden cancelar la escritura para no agotar totalmente las líneas de las hojas de papel sellado especial para protocolos. De tal manera que como la ley no lo dice, podemos empezar aquí la escritura, aquí paramos la impresión y aquí ponemos cancelada. Esta es la 4 y aquí vamos a empezar la 5. Pero en tema de cancelación, entonces va a quedar a discreción del notario, y justificable la discreción del notario por cuanto que la ley no dice cómo debe de cancelarse. Yo les dije a ustedes la clase pasada que les pedí a favor que leyeran, ¿verdad? Que ustedes leyeran 2 artículos. El artículo 37 literal B y el artículo 109 numeral 3 del Código Notariado. Y cuando me refiero al artículo 37, dice: dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, o sea, están hablando de 25 días hábiles siguientes, dice, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados. Aquí dice instrumento. La escritura pública, como se divide y todos sabemos que la escritura es un instrumento público protocolar. Por consiguiente, la ley dice de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no se puede, y así lo dice claramente, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Licenciado, yo vine con usted, ¿me puede dar una copia de la escritura cancelada para demostrar que yo vine aquí? No, lo que le puedo dar es una constancia, pero no puedo darle fotocopia, no puedo extenderle copia simple, ni legalizada, ni testimonio, porque la ley le prohíbe taxativamente al notario extender copia. No nació en la vida jurídica, no cobra certeza, no cobra autenticidad del instrumento público, por consiguiente se canceló. ¿Cuál va a ser la justificación si son 5 comparecientes y solo 4 firmaron? Con uno que no haya o que se haya negado a firmar, pues definitivamente esa escritura pública no nace a la vida jurídica. Justificación, artículo 31, numeral 6 y el artículo 29, numeral 12. Dice: firma de todos los que intervienen en el acto o contrato, ¿sí? Y entonces, si no fue con uno que se niegue, dice todos los que intervienen, con uno que se niegue ya no nace a la vida jurídica. Puede ser el comprador, puede ser el vendedor el que se arrepienta. El comprador dice: mire, perdóneme, pero yo creo que estoy comprando muy alta, una tasa muy alta de interés la casa, creo que no me conviene, mejor lo voy a reflexionar y no firmo. Entonces se va a cancelar la escritura pública y no hacia la vida jurídica, ¿sí? Se cancela, faltan, por ejemplo, está la firma de Julio, está la firma de Carlos y falta la de doña Hortensia. Y entonces doña Hortensia dice que no va a firmar,
entonces podemos cancelar la escritura pública por haberse negado a firmar con urgencia la escritura pública correspondiente. Eso es lo que establece la ley. Ahora, si el vendedor es Jorge, ¿sí? Si el vendedor es Jorge y el comprador es Walter, Jorge y Walter, firma Jorge y luego firma Walter. Y le dicen, mire licenciado, nos arrepentimos, aquí don Walter dice que ya no, y yo también estoy de acuerdo con don Walter, deshacemos el negocio. Eso ya no se puede cancelar. Ya firmaron los otorgantes, al notario le es prohibido cancelar esa escritura pública. Tiene que autorizarla, le tiene que poner sus palabras ante mí y la firma del notario. Ya nació la vida jurídica. Esta escritura de Walter es la número 5. Lo que se tiene que hacer en la escritura número 6 es la rescisión del contrato. Comparece Jorge y Walter y manifiestan que por escritura número 5 otorgaron contrato de compraventa. Por convenir a sus intereses, rescinden el contenido de la escritura pública número 5, el contrato ahí contenido, y las cosas vuelven al estado que se encontraban, firman otra vez los dos y ya no nació la vida jurídica. Eso es desde el punto de vista contractual. Y desde el punto de vista formal, si don Walter, ¿sí?, se negara a firmar la escritura número 5, el notario la cancela, da su aviso, ¿sí?, porque dice la ley que debe dar un aviso, y el notario dirá que de conformidad con el artículo 37 literal B, avisa que con esta misma fecha, ¿sí?, canceló la escritura pública número 5. Punto. Para los efectos legales consiguientes, firma y sello del notario, ¿verdad?, y la fecha en que está dando el aviso. Presente el aviso y ya sabe, el director del archivo de protocolos ya sabe que entre la 4 y la 6 no va a haber testimonio especial porque la 5 está cancelada, ¿sí? Para eso es, digamos, el control administrativo, para eso va a servir. Si canceló 10 escrituras el notario en todo el año, tiene que haber 10 avisos de cancelación para que el notario, para que el archivo de protocolo, el director sepa que no van a haber 10 testimonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los canceló. Ese es el tema de la escritura pública cancelada, ¿sí? Y luego, compañeros, viene el tema del artículo 109, ¿verdad? Eso hasta recuerdo que hice una pregunta en una de las variantes del segundo parcial en el examen de ustedes el semestre pasado, y dice, artículo 109, los notarios cobrarán en concepto de honorarios, dice, 3, por escrituras canceladas, ¿sí? Los notarios cobrarán la mitad de los honorarios, ¿sí?, que les correspondieran si se hubiera autorizado, ¿sí? Eso me recuerdo que preguntaba yo cuánto se podía cobrar y es el 50%, o sea, la mitad de los honorarios como que se hubiera podido autorizado la escritura pública. Son los dos artículos que la ley establece, que la ley refiere sobre la existencia de estas escrituras públicas denominadas canceladas. No nacieron a la vida jurídica. No utilicemos la palabra, porque a mí me dicen, mire, entonces la voy a anular. Anuladas. ¿Quién puede anular el negocio jurídico? Solamente un juez. Solamente un juez puede, digamos, declarar la nulidad del instrumento público, ya sea por razón de forma o sea por razón de fondo. Pero un notario no la puede anular. No puede decir es nula, no puede hacer esa declaración. Por consiguiente, no podemos decir anulada, no. Vamos a decir cancelada. Y la misma ley lo dice, que la cancelada no vamos a dar copia ni nada y no nació a la vida pública. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta, compañeros, si no tienen ustedes algún comentario, damos por concluido el tema de las escrituras principales, secundarias y canceladas, ¿sí?
Eso forma parte de su examen. Todavía no tenemos fecha, pero por ahí me comentaron que me parece que el lunes 17 empezarían los exámenes o probablemente la siguiente semana, pero no puede pasar más allá del mes de agosto. Tiene que ser en el mes de agosto el primer parcial para que nos dé tiempo el segundo, tal vez en finales de septiembre, principios de octubre, porque en noviembre estaríamos terminando pues, el semestre, ¿verdad? Bien. Licenciado, no me quiero quedar con una duda. Si solo tiene un apellido algún compareciente, ¿se hace referencia a eso? No, bien. Hay una, de hace muchos años, ¿verdad? Yo estoy siempre que me preguntan esto, estoy por buscarla, pero lo voy a buscar y se los voy a comentar. Hay una, yo si no estoy mal, es una inconstitucionalidad en un caso concreto, creo que fue en el registro de la propiedad, a una licenciada que dio clases en la facultad, teoría del Estado, ella una excelente catedrática y profesora de la facultad. Ella misma, como lo comentó, ella le suspendieron en el registro de la propiedad un instrumento hace muchos años, demasiados años atrás. Le suspendieron un instrumento, una su escritura que hizo porque ella no le puso este tema, ¿verdad? Sin otro apellido. Entonces, se lo suspendieron porque ella no hizo constar que la persona no tenía otro apellido, ¿verdad? Entonces ella planteó esta en la Corte de Constitucionalidad y entonces en un caso concreto y la Corte de Constitucionalidad creo que fue como en el 2000, 2001 por ahí, hace muchos años, pero fue declarada con lugar. Y en todos los registros públicos, aún ahora en las guías registrales actualizadas, dice que no es necesario que usted, ¿sí? Que usted como notario haga constar único apellido o sin otro apellido. La responsabilidad se determina que es del notario. Si el notario tiene a la vista el DPI y dice solamente Rafael Gil, pues ponemos Rafael Gil. Si a ese Gil le hiciera falta su otro apellido López, el responsable va a ser el notario, quien tiene que enmendar la escritura pública y quien tiene que enmendar la inscripción registral en el registro de la propiedad le va a corresponder al notario. ¿Sí? Porque lógicamente el notario no le puso el nombre como era correcto, ¿sí? Entonces eso definitivamente no. Ustedes solamente le ponen Rafael Gil y punto. Y dentro de una de los, digamos, cuando se desarrolló esta sentencia, ella comentaba que ella había hecho mucho énfasis en por qué a una persona se le va a obligar en todo un instrumento público 4 veces que diga sin otro apellido. ¿Por qué se le va a obligar a decir que solo un apellido tiene? Y si recuerdan ustedes de esos temas, se desprendió que hay un artículo donde se puede poner el apellido de la madre. O sea, si la mamá es, por ejemplo, Urbina Lemus, entonces a la hija se puede poner Urbina Lemus, precisamente para que pueda llevar 2 apellidos. Y lógicamente la ley dice apellidos de los padres, habla los apellidos. O sea, la persona podría usar los 2 apellidos del papá y los 2 apellidos de la mamá. Eso no ocurre aquí. Yo he visto algunos apellidos, digamos Manuel Martínez Sobral Aguirre. Entonces el licenciado Manuel Martínez Sobral Aguirre, el Martínez Sobral es el de su papá y Aguirre es el de la mamá, y utiliza con un guión, los une Manuel, digamos, Sobral Aguirre y el otro Martínez. Pero en este caso, para concluir, Glenda, no es necesario, las guías registrales lo dice, y si él se llama Rafael Gil, se queda como Rafael Gil, ¿sí? Bien, entonces, compañeros, dicho esto, entramos a la parte de la escritura pública. Si no tienen algún comentario, por favor, entramos ya a la parte de la escritura pública. Les ruego tener a la vista su escritura pública número 210, en virtud de que eso nos va a servir, en virtud de que ahí es donde ustedes, en esta escritura que les mandé, es donde ustedes van a hacerme el favor de ir marcando, de ir subrayando, de ir determinando de dónde a dónde está la introducción, de dónde a dónde es el cuerpo de la escritura pública y de dónde a dónde
es la parte de la escritura pública denominada cierre. Inicio con este tema entonces diciéndoles que hay tres grandes partes de la escritura pública. La escritura pública tiene tres grandes partes: la introducción, el cuerpo y el cierre de la escritura pública. ¿Sí? Entonces tenemos que decir introducción, cuerpo y cierre. Empezamos con la primera parte de la escritura pública. Si yo les digo en su examen a ustedes, en la opción correcta encontrará las tres partes en que se divide la escritura pública, ya saben ustedes que deben de buscar en la opción correcta donde aparezca concurrentemente, ¿verdad? Introducción, cuerpo y cierre. Esas son las tres grandes partes. Pero luego tenemos la parte introducción, la parte cuerpo y la parte cierre que se subdividen. Yo les quiero comentar, y se los digo desde hoy, que a una variante le pondré que haga la introducción y a otra variante que haga el cierre. El cuerpo de la escritura pública, cuando lo explique, el cuerpo de la escritura pública les corresponderá fraccionarlo o se los preguntarán, se los examinarán en el otro semestre, tercero, cuarto semestre, donde ya van a ver el fraccionamiento de los contratos en particular. Ahí ya les van a pedir un examen que haga una escritura de donación. Y ahí tienen que hacerla con su introducción, su cuerpo y cierre. En este caso de Derecho Notarial 2, solamente vamos a preguntarles a ustedes como estudiantes y nosotros como profesores solamente les vamos a preguntar a ustedes ya sea la introducción de la escritura pública y el cierre. ¿Y por qué quiero que estén atentos y marquen en su escritura pública lo que yo les estoy pidiendo que marquen? Porque si alguien me hace una línea más que no es de la introducción, va a tener puntos menos. Si alguien me hace una línea menos del cierre, va a tener puntos menos porque no sabe de dónde a dónde es la parte denominada cierre, de dónde a dónde es la parte denominada introducción. Entonces, van a tener ustedes a la vista su escritura pública número 210. Esa escritura pública número 210 va a dividirse la introducción en dos grandes partes, en el encabezamiento y la comparecencia, ¿sí? Y digo el encabezamiento grandes partes, no, ¿verdad? El encabezamiento es pequeño. El encabezamiento en su escritura número 202, ahorita se la leo y ustedes rápido lo determinarán. Bueno, dicen que el encabezamiento que forma parte de la introducción, dicen que el encabezamiento, ¿sí?, es el número, lugar, fecha, ¿sí? Lugar y fecha. Las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad profesional, que es notario, ¿sí? Entonces, el encabezamiento es pequeñísimo, es una parte de la escritura pública llamada encabezamiento, que forma parte de la introducción, pero solamente, les leo, número 210. En la ciudad de Guatemala, el 24 de julio de 2026, ante mí, va el nombre de ustedes como notario, coma, la palabra notario, ¿sí? Y hasta ahí tenemos la parte denominada encabezamiento. Por eso, ustedes lo entenderán, por eso jamás yo en un examen les diría, usted como notario fraccione el encabezamiento de la escritura pública que corresponde. ¿Por qué razón? Porque solo me tendrían que poner número 210 en la ciudad de Guatemala, el 8 de agosto del año 2026, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario. Punto. Esa sería la respuesta de la parte denominada encabezamiento, ¿sí? Entonces, ya marcaron en su escritura pública que el encabezamiento es de el número de formas, la parte de la escritura pública es de número hasta la palabra notario. Y en el caso pues, de las mujeres, notaria, ¿verdad? Entonces ahí terminamos la parte denominada encabezamiento. Luego viene la comparecencia. La comparecencia sí es más grande. Es precisamente el documentar, precisamente el redactar, ¿sí? El redactar el instrumento público en su fase formal. En su fase formal de la escritura pública.
Aquí es donde el notario tiene que demostrar no solo su aspecto de redacción, sino que también su conocimiento con respecto a cómo debe de acreditarse la representación legal de una persona, ya sea individual, pues ya sea jurídicamente individual o jurídicamente colectiva, una persona jurídica, ¿verdad? Individual o colectiva, cómo va a ser representada. O simplemente, si no es representada, comparece en nombre propio, ¿verdad? Sin ninguna representación. Comparece don Juan sin necesidad de ser representado, lo está haciendo de manera personal, ¿sí? Bueno. Entonces, la palabra clave para que se les grabe a ustedes es la palabra, la parte de la escritura pública llamada comparecencia va a iniciar con la palabra comparece. Aquí va a empezar, aquí con esta palabra comparecen, ¿sí? Aquí va a empezar la parte de la escritura pública que le llamamos comparecencia. Y entonces, inicio diciéndoles que son 7 datos individualizantes los que ustedes tienen que determinar. Son 7 datos individualizantes los que ustedes tienen que redactar, los que ustedes, cuando quieran verificar su examen parcial, al terminar, pues verifiquen y van a contar 7 datos individualizantes. Solo el de doña Alma lo vamos a hacer, los demás, pues ya sabrán ustedes, pero dice, comparece, esta es la palabra, ¿verdad? Que la palabra clave de que ahí inicia la parte denominada comparecencia. Entonces decimos, comparecen Alma Recinos Valdés de Lima. Va primer dato individualizante, de 46 años de edad, 2, casada, 3, guatemalteca, nacionalidad, 4, administradora de empresa, 5, de este domicilio, 6, y su forma o su manera de identificarla. ¿Cómo la identificamos? Pues diciendo persona de mi conocimiento, esa dación de conocimiento, de fe de conocimiento de la persona. 7 datos individualizantes y ya lo comentamos, ¿sí? Y entonces, como ella está compareciendo en representación de una entidad, ¿verdad? Una persona jurídica colectiva, que es una sociedad anónima, comparece en su calidad de administrador único y representante legal, y entonces esta persona deberá acreditar su representación legal con su acta notarial que contiene su nombre, su nombramiento de fecha tal, notario tal, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, número tal, folio tal, del libro tal, de auxiliares de comercio, punto. Esa es la forma de acreditar la representación legal, y vamos con la primera comparecencia en la parte llamada comparecencia, ¿sí? Bueno, y ahí venimos con don Rubén Antonio Cabrera Preda. Don Rubén Antonio Cabrera Preda tiene sus 7 datos individualizantes, comparece en ejercicio de la patria potestad, y como representante de su hijo menor de edad, lo acreditamos con la certificación de la partida de nacimiento de él, y entonces dice que está compareciendo en esa calidad, ¿sí? 7 datos individualizantes, va el segundo compareciente dentro de la parte de la escritura pública llamada comparecencia. Y luego dice doña Carolina Azurdia Paz de Cabrera. Doña Carolina también, contamos sus 7 datos individualizantes. El requisito aquí importante es que está ella con sus 7 datos individualizantes, y su forma de identificarla es por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Aquí se llama Javier Melgar Barrios y Roberto Valle Paz. Ellos son los 2 testigos de conocimiento de esta señora Carolina Azurdia Paz de Hernández. Ya vamos entonces por esa parte de la escritura pública, sus 7 datos. Y luego ella comparece en representación de su hija en su calidad de mandataria general con representación. Aquí va a acreditar ella con el primer testimonio de la escritura pública que contiene el mandato, autorizada por el notario tal, de fecha tal, se inscribe en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia número tal con tal fecha.
ahí acreditamos la representación, continuamos nosotros con esta parte de la escritura pública llamada comparecencia. ¿Cómo les voy a hacer yo a ustedes el examen? Yo les voy a decir a ustedes de la escritura pública que corresponden, por favor, únicamente, y lo voy a pongo en mayúsculas, en negrías y subrayado, únicamente la parte de la escritura denominada introducción. Ya saben ustedes cuál va a ser la introducción. Entonces, yo les voy a decir, se me ocurre ahorita, que don Javier Hernández, en su calidad de representante legal y administrador único de apartamentos horizontales, sociedad anónima, le va a vender, ¿sí?, al menor de edad tal y tal, representado por su señor padre, tal y tal inmueble. Todos los datos que sean necesarios, usted como notario deberá aportarlos. Como notario les pongo, usted faccione del instrumento público que corresponde la parte denominada introducción. Ya saben que la introducción es el encabezamiento y la comparecencia. Y tendrán ustedes que acreditar la representación legal. Ténganlo seguro, vienen dos representaciones legales. Yo les voy a decir que puede ser un mandatario, que puede ser un gerente, que puede ser un alcalde o que puede ser un padre en ejercicio de la patria potestad. Esos 4 casos tienen que estudiarlos, tienen que redactarlos, tienen que practicar y practicar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y tienen que determinar, ¿sí? Bueno, artículo 29, numeral 5. No se les va a olvidar ese artículo 29, numeral 5, porque en la parte de la escritura pública, ¿sí?, llamada introducción, es obligatorio, porque lo dice el artículo 31, numeral 6, no, el numeral 3, artículo 31, numeral 3, dice claramente: el notario deberá tener a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual, conforme a la ley y a mi juicio, es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. En este de los casos que estamos viendo en la escritura número 210, digo y les comento, dice: hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual se acreditan, como son 2 representaciones y seguro así les vendrá a ustedes, recuérdense en plural, con la cual se acreditan las representaciones que se ejercen, ¿sí?, las cuales conforme a la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente contrato. Continuamos. Los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados, ¿sí?, y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de compraventa de inmueble al contado, de conformidad con las siguientes cláusulas. ¿Qué debemos de entender entonces? Que con la palabra comparece empezamos y con la palabra cláusulas, con esta palabra cláusulas estamos nosotros terminando la parte de la escritura pública que le denominamos introducción. Ustedes, si yo les pido la introducción, ustedes tienen que hacerlo. Comparecen, ¿verdad? Perdón, comparecencia sería comparece hasta las cláusulas. Ahora, si les pido la introducción, ustedes van a empezar desde el número 1, que es el instrumento público que van a fraccionar, hasta la parte cláusulas. En esta escritura deberían de marcar ustedes, la introducción es desde número 210 hasta donde dice de conformidad con las siguientes cláusulas. Isaías dice: no sé si
sé si se puede hacer eso, pero no sé si Isaías borró el mensaje, pero habría leído ahí de que si preguntaban si escuchaban, pero tengo a todo volumen. Lo tengo en todo volumen, tanto el teléfono como aquí lo estoy verificando, tiene el volumen del micrófono, así que pues no sé, de repente leí mal ahí. Muy bien, muchas gracias Gaby, les agradezco mucho. Es que leí por ahí que, no sé si Isaías, el nombre de Isaías, leí que decía, preguntaba si se escuchaba, pero si ustedes me están diciendo que sí, pues les agradezco. Muy amables. Gracias Claudia, gracias Gaby. Bien, les decía entonces, compañeros, recuérdense, yo en su examen les voy a pedir que hagan la introducción. Y cuando hagan la introducción, yo les voy a decir, del caso en concreto, usted como notario deberá únicamente fraccionar la parte de la escritura pública llamada introducción. Entonces ya saben ustedes, se inventa, a menos que yo les dé el número de escritura, ¿verdad? A veces yo lo hago, les doy el número porque a veces, bueno, es más que todo en clase, a veces llevan aquí su chilito o llevan su auxiliar del examen y entonces le llevan un número. Entonces yo lo que hago es que les digo, fraccione la escritura pública número 32 de esta fecha, ¿sí? Punto. La parte de la escritura denominada introducción. Ya saben ustedes entonces que es desde la palabra 1 o del número de la escritura hasta donde dice cláusulas. Ahí tienen que subrayar y eso es lo que ustedes van a hacer en el examen. Puede ser que les venga un cierre, ¿verdad? O puede ser la introducción. Por eso van a tener que estudiar introducción y cierre. Leerla, redactarla, practicar, practicar, practicar y practicar, ¿sí? Nicole, parte de las cláusulas ya no. El cuerpo de la escritura pública, estoy viendo que está mal escrito aquí. La parte de la escritura llamada antecedentes y parte dispositiva forman parte del cuerpo, ya lo vamos a ver. Pero todo lo que es cláusulas de la escritura, por ejemplo, en esta escritura que tiene 4 cláusulas, las 4 cláusulas forman parte del cuerpo. Eso no lo voy a preguntar. Por consiguiente, ustedes tienen que limitarse. Cuando yo les diga del caso anterior, redacten únicamente la parte de la escritura de introducción, tienen que empezar con el número de la escritura que yo les digo, el que ustedes le quieran poner. Porque vuelvo a insistir, yo les voy a dar, como en el examen es virtual, no me pueden preguntar, pero yo lo que quiero, y se los digo, les pongo, usted como notario deberá aportar los datos que necesite y sean necesarios para la elaboración de su prueba correspondiente. Yo no les voy a dar edad, no les voy a dar nacionalidad, les puedo decir que él es salvadoreño, uno de los comparecientes, pero ya saben ustedes que si es salvadoreño, ustedes no lo conocen, lo van a identificar con su pasaporte, porque es extranjero. La único que yo les diría, la nacionalidad, si es nacionalidad extranjera. Pero de ahí los demás datos ustedes se los inventan. Ustedes se inventan el DPI, si hay que identificarlo con DPI. Yo les diré, al primero los comparecientes usted no lo conoce, ¿sí? Y al segundo de los comparecientes usted no lo conoce y no porta documento de identificación. Identifíquelo por los medios o por el medio legal que corresponde, por medio de los testigos. O simplemente les puedo decir en su examen a ambos comparecientes, identifíquelos por los medios legales que usted como notario disponga o determine de conformidad con la ley. Si yo les pusiera esto, ¿cuál sería lo más fácil? A ambos personas de mi conocimiento, ya no escriben más, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo en el examen, que es la pregunta o el tipo de pregunta que les estoy haciendo, ¿verdad? Bien, entonces, compañeros,
quedó claro, ¿verdad? La parte de la escritura pública, introducción, que yo les pediría sería su encabezamiento y su comparecencia. ¿Sí? Comienza el número 42 en la ciudad de Guatemala, ustedes ponen todo eso y ya, como yo les voy a dar el caso en concreto, ustedes tendrán que redactar el instrumento público, acreditar la representación legal de los que están compareciendo, decir que hago constar, que tengo a la vista, hacerle los datos de identificación que se encuentran en el libre ejercicio y de conformidad con las siguientes cláusulas, ¿verdad? Están otorgando el contrato de conformidad. Ponen ustedes cláusulas, 2 puntos, y empiezan ustedes su parte llamada cuerpo. Hasta aquí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este tema, ¿verdad? De la introducción, porque seguro a una variante le viene introducción y a otra variante, o una sección introducción y a la otra les va a venir cierre. Sí, José Pablo, si en el caso de la escritura número 210 que yo les di a ustedes, comenzaría número 210, ahí comienza la parte de la escritura llamada introducción y va a terminar, si lo quieren subrayar, hasta donde dice de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos. Ahí termina la parte de la escritura pública llamada introducción. Si ustedes en su examen me dicen de conformidad con las siguientes cláusulas y me ponen primera 2 puntos, les bajo puntos, no les voy a bajar muchos pues, pero les bajo unos 2 puntos. Porque si ponen primera, me demuestran que no saben que la primera es parte del cuerpo, ya no es parte de la escritura pública llamada introducción. ¿Sí? Eso es, por favor, lo que yo necesito que ustedes lo hagan. Isaías, dice su nombre, ¿verdad? Sí, sí lo ve. Isaías Santos. Bien, Isaías, el examen, si es virtual, que es casi lo más seguro, compañeros, yo creo que va a ser virtual porque no hemos recibido respuesta de junta directiva, todavía no hay fecha de horario de exámenes, no creo que la tardanza en dar las fechas sea porque todavía están con la pequeña posibilidad de que lo hiciéramos presencial. Si fuera presencial, lo tienen que hacer a mano. Yo les doy su cuadernillo, les doy una hoja junto con su examen para que ustedes redacten a mano, ¿sí? Si fuera en computadora, o sea, virtual, lo tienen que hacer en Word, ¿verdad? Ahí van a hacer ustedes su escritura y todo. Me llega a mí su examen y yo voy a tener que calificar con la computadora. Yo entro a calificar, les pongo su nota a ustedes, la sumatoria de lo que ya calificó la máquina y la sumatoria, pues al ponerle mi calificación ya se va el total de puntos, ¿verdad? Globalmente. Así que tendría que ser en Word. Lo más seguro es que va a ser en Word, compañeros. Bien, ya no tienen ninguna duda con respecto a la introducción, ¿verdad? Porque eso seguro les va a venir. Y el cierre. Lo que el cierre creo que ya no vamos a poder ver hoy, pero tengo que terminar con el cuerpo para así quedarme uniformado con la otra sección que les comento. En la otra sección sí había bastante pregunta. Isaías es el último que ha preguntado. Bien, ¿no tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, no hay pregunta, pasamos a la parte denominada cuerpo. También les quiero agradecer, compañeros, vi que, bueno, ahorita hay 69, pero llegué que estuvieron conectados 78 alumnos. Les agradezco, a pesar de que un poco menos la cantidad de alumnos que hay en la sección de ustedes, pues afortunadamente hay más alumnos que en la otra sección, así que muchas gracias. Bien, empezamos ahora con lo que denominamos cuerpo de la escritura. El cuerpo de la escritura, todos los cuerpos de la escritura van a empezar con la palabra primera, porque todas las cláusulas, todos los cuerpos, empezamos con cláusula primera del instrumento público. Cláusula, entonces, primera. Ahí empezamos la parte denominada cuerpo. ¿Y dónde terminamos el cuerpo de la escritura? En esta que yo les di, lo terminamos con la cláusula cuarta. ¿Sí?
Con la cláusula cuarta estamos terminando la parte de la escritura denominada cuerpo. Ahora, una escritura pública de constitución de sociedad anónima. Una escritura de constitución de sociedad anónima puede tener la cláusula 37. Ya sabemos que en la cláusula 37, al finalizar la cláusula 37, termina la parte de la escritura llamada cuerpo. Porque vamos a tener cláusula primera hasta la cláusula 37, la 37. Esa es la cláusula. Y esa es, digamos, la clave de cómo nosotros sabemos cuál es la parte de la escritura cuerpo. Me dicen ustedes, o me preguntan ustedes, ¿cuál es la parte más importante? Desde el punto de vista formal, todas las partes son importantes. Pero desde el punto de vista contractual, el cuerpo es la parte esencial, la parte medular, la parte esencial, ¿sí? La parte esencial de la escritura pública. O sea, una escritura pública sin cuerpo no nos sirve. ¿Para qué queremos la comparecencia? ¿Para qué queremos el cierre de la escritura si no hay cuerpo? Si no estamos cumpliendo nosotros con lo que es la redacción de lo contractual, el otorgamiento del negocio jurídico, el otorgamiento de esa relación contractual que nosotros estamos elaborando dentro de la escritura pública, dentro del instrumento público. Ahora, no todas las escrituras públicas, porque cuando yo he leído el libro del licenciado Muñoz, lo he leído, y he leído otros autores también de derecho notarial, pues establece que el cuerpo de la escritura pública lo dividimos en antecedentes, parte dispositiva, que son las condiciones, estipulaciones, pero no todas las escrituras van a tener antecedentes. Pero regularmente los contratos los vamos a iniciar, nosotros los iniciamos los contratos con la parte denominada antecedentes. Si fuera una compraventa, por ejemplo, ¿cuál es el antecedente? Manifestará el vendedor que es propietario del bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad al número 42, folio 42 del libro tal. Si ustedes miran la escritura que yo les di, en la cláusula primera de la escritura pública, dice Alma Vecinos Valdés, en la calidad con que comparece, dice que es su representada, es propietaria de la finca número tal. Ese es el antecedente, ese va a ser el objeto el objeto del negocio jurídico, el objeto de ese contrato, el bien inmueble que estamos refiriendo que se va a vender. Por eso decimos nosotros que esa es la parte de los antecedentes. Si fuera un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de un banco, pues iniciaría el banco diciendo que de conformidad con el acta de la sesión celebrada por el Comité de Créditos de fecha tal y tal y tal, contenida en el acta 27-2026, autorizó un préstamo bancario al señor fulano de tal en las condiciones y estipulaciones que más adelante o en las siguientes cláusulas se determinará. Entonces esa es la parte de los antecedentes de la escritura. Si no fuera un contrato, por ejemplo, si no fuera un contrato, sino que fuera una declaración de voluntad, si yo quiero decir que Jorge Mario Álvarez Quirós también, el nombre Jorge Antonio identifican a una misma persona, entonces voy a hacer una declaración jurada en escritura pública denominada de identificación de persona. ¿Cuál sería, pensando ustedes, cuál sería el antecedente en esa escritura pública para cumplir con el requisito del cuerpo de sus antecedentes? Dentro del cuerpo, los antecedentes de esa escritura pública. ¿Cuál sería el requisito? Digamos, los antecedentes. Manifiesta el señor José Arturo Sandoval Jiménez, que nació con fecha 7 de febrero del año 2000 o del año 1985 y que quedó inscrito su nacimiento en partido tal, folio tal del libro 72 de nacimientos de Baja Verapaz, de Salamá, Baja Verapaz.
Ese es el antecedente, digamos, de la escritura pública, porque ya de la cláusula segunda en adelante tenemos lo que le denominamos o le llamamos a la escritura pública su parte dispositiva. Aquí, compañeros, en la parte dispositiva, si ustedes se van a dar cuenta, en la introducción, el encabezamiento y la comparecencia, y en el cierre, advertencias, otorgamiento y autorización, son aspectos de formalidades, son aspectos formales que el notario debe de cumplir cuando hace la escritura. Pero en el tema del cuerpo de la escritura, que es tan esencial, que es el vínculo entre los otorgantes del negocio jurídico, es el notario el que tiene que desplegar sus habilidades de redacción y sus habilidades para lograr hacer comunión entre la voluntad de las partes y lo que establece determinados contratos, ¿sí? Los requisitos contractuales que deben de contener el instrumento público. Si estamos hablando de un contrato de compraventa con garantía hipotecaria, ya hablamos de un antecedente que es la finca. Pero tenemos que hablar también de su parte dispositiva. Y en la parte dispositiva, ¿qué es lo importante? Que tenga un interés legal, ¿verdad? Que haya interés sobre el capital adeudado y cómo van a ser las mensualidades, porque cómo se va a hacer el pago mediante tales mensualidades iguales, consecutivas y de manera mensual. Tenemos que decir también obligatoriamente cuál va a ser el plazo para el cumplimiento de la obligación contenida en la escritura pública. Tenemos que decir si el crédito se puede ceder sin necesidad de aviso previo o posterior notificación. Tenemos que señalar el lugar donde contractualmente debe de hacerse el pago de la cantidad deudada. Todas esas especificaciones, todo eso se le llama parte dispositiva. Licenciado, quiero hacer una compraventa, pero me voy a reservar el usufructo vitalicio. Allí vamos a hacer la reserva del usufructo vitalicio. Mire, pero es que en la desmembración de la finca que yo le voy a vender a don Carlos, también voy a constituir servidumbre de paso a favor de él para que su finca no quede enclavada. Esa es la parte dispositiva, las condiciones, las estipulaciones. ¿Le va a pagar daños y perjuicios por la servidumbre? Sí, hacerlo constar. ¿Se va a reservar el usufructo? Sí, hacerlo constar. El saneamiento de ley que se reserva o que se obliga al saneamiento de ley que corresponde, todo eso le llamamos nosotros parte dispositiva y condiciones. De la cláusula segunda hasta la última cláusula, entiéndase aquí la escritura que nosotros vimos, desde la cláusula segunda hasta la cláusula cuarta, tenemos todo lo que se le denomina parte dispositiva. La cláusula cuarta, la última cláusula en las escrituras públicas, regularmente es la aceptación de la parte contractual contenida en la escritura pública. La aceptación del contrato, la aceptación de la compraventa, la aceptación del arrendamiento, la aceptación de una donación simple. Esa es la última. Siempre decimos contractualmente, porque aquí también va a haber, dentro del otorgamiento también tiene que haber una aceptación, pero la aceptación también va a ser gráfica con la firma. Pero aquí, en la parte dispositiva, cuando llegamos a la última cláusula, vamos a decir que todos los otorgantes, en la forma relacionada en el presente instrumento público, aceptan el contenido del presente contrato. Entonces están aceptando ellos, en la parte dispositiva, las condiciones, estipulaciones contenidas en el contrato. Esa es la parte de la escritura pública llamada cuerpo. Antecedentes, primera cláusula, y luego de la segunda hasta la última cláusula, que va a ser la aceptación contractual, le llamamos nosotros cuerpo de la escritura pública. ¿Sí? Isaías, fíjense que yo les soy sincero, yo en mis escrituras, en muy pocas escrituras, les pongo en el curso del presente contrato, se le denominará simplemente el vendedor, o el acreedor hipotecario, o el inquilino, o el arrendante, o el arrendatario. Si es un contrato muy largo, donde usted tendría que repetir 5 o 6 veces
el nombre del vendedor, pues sí es más cómodo, digamos, desde el punto de vista de redacción, es más cómodo. Continúa manifestando el vendedor, continúa manifestando el deudor. Pero si va a ser una escritura pública como la que yo les presenté a ustedes, que es de 1,5 hojas, ¿sí? Pues yo creo que está de más ponerle, por ejemplo, a doña Alma Recinos Valdés, a quien en adelante o a quien en el transcurso del presente contrato podrá denominarse de simplemente la vendedora o simplemente la parte vendedora, si más adelante ni siquiera va a usar la parte vendedora, no es necesario. Ahora, en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, digamos que en el caso de los bancos, que los bancos tienen hasta 18, 20, 25 cláusulas, pues ahí definitivamente va a ser necesario que para no continuar diciendo en cada una de las cláusulas, continúa manifestando el señor Rubén Antonio Cabrera Pera, manifiesta el señor Rubén, no, entonces simplemente manifiesta el vendedor, ¿verdad? Que es la palabra del vendedor es mucho más fácil, entonces lo pueden utilizar. La ley, si ustedes buscan esa redacción o ese contenido en una escritura pública, no lo dice. No dice, solo establece otorgantes y comparecientes como elementos personales del contrato. Ahora, ponerle el vendedor, pues es otro elemento personal del contrato a quien con la palabra vendedor lo estamos denominando dentro del contenido del instrumento público, pero honestamente no ese sí es necesario. También ustedes no lo han visto en los contratos de mandatos, dice comparece tal y tal y tal, quien adelante se le denominará simplemente el mandante, y el fulano a quien adelante se le denominará simplemente la mandante. Y es una escritura pública de 3 cláusulas donde solamente vamos a decirle que manifiesta el mandante, que le otorga las facultades inherentes a este tipo de mandato y además las especiales, y empieza un montón. Después la cláusula segunda, más la cláusula tercera que acepta. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros dentro del contenido del mismo esa denominación, el mandante o la mandante, si no vamos a utilizarlo mucho? Pero yo les digo, si ustedes en el examen me quieren poner en la escritura, hacer constar eso, a quien en el curso del presente contrato se le denominará simplemente, o se le denominará el comprador y la compradora, con ustedes no van a ser cuerpo, ustedes no van a ser antecedentes ni parte dispositiva. Si les pido introducción, no hacen eso. Si me lo quieren poner, pues está bien, porque yo sé que como no hacen cuerpo, no voy a verificar si en el contenido del cuerpo ustedes utilizan la palabra comprador o la palabra vendedor. Así que su comentario es muy acertado, digamos, en el momento que estamos platicando esta parte de la escritura pública, que ya le llamamos introducción y cuerpo, y sin embargo la decisión va a ser notarialmente hablando del notario. A él le quedará la decisión si le quiere poner así, y si no, simplemente repetir el nombre, ¿verdad? Yo siempre he pensado, compañeros, que las escrituras públicas regularmente deben de interpretarse en todo su contexto y no cláusula por cláusula. Pero una escritura bien redactada, de la lectura de la misma escritura, usted desprende de qué se trata. Y usted dice que, sin decir el vendedor o el comprador, si usted dice que don Carlos Urbina es propietario de la finca número tal, pues por siendo propietario, se entiende que es el vendedor. Aunque usted no lo dijera en la escritura pública, debe de entenderse que el propietario es. Y después dice, continúa manifestando don Carlos Urbina que por el precio de 275,000 quetzales que declara tener recibidos en este momento por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, vende. Desde el momento que él es el que vende, él es el vendedor. Porque vamos a interpretar la escritura pública. Yo creo que una escritura pública con un cuerpo bien redactado no necesitaría ni siquiera que le denominemos el título a la escritura, no necesitaría que en el contrato nosotros denominemos y titulemos otorgan contrato de compraventa. Si de la misma escritura pública, cuando usted dice que es propietario una persona y después que lo vende, usted tiene que inferir, usted tiene que determinar o tiene que entender el resultado del contrato, que es una compraventa. ¿Quién es el propietario? Es el que vende. Y quien está
a quien se le está vendiendo va a ser el comprador. Esos son los temas que son importantes en la escritura, ¿no? Compañero Robles. Las condiciones, aquí está parte dispositiva. Las condiciones son todos los pactos que usted como notario debe de hacer constar en la escritura. Y vuelvo a repetir, usted debe de demostrar la habilidad, su conocimiento, su práctica de redacción para que todo lo que usted redacte, ¿sí?, les decía, haga comunión con la declaración de voluntad de las partes, con cada una de las condiciones y estipulaciones de cada uno de los contratos. En un contrato de compraventa con garantía hipotecaria, ¿cuáles son las condiciones que usted, compañero Robles, debería hacer constar? Ya les decía, el plazo, cuánto va a ser el interés pactado, cuánto va a ser la cuota mensual, dónde debe hacerse el pago. Todas esas son las condiciones, ¿verdad?, en que ustedes van a pactar. Porque sin unas condiciones, si usted en una escritura pública dice que le presta 50,000 quetzales a una persona, pero no pone plazo para la devolución, ¿cómo se va a entender en cuándo lo va a devolver? Si usted no dice que el plazo es de 20 meses contados a partir de la presente fecha, ¿sí?, y no le pone la cantidad pactada que tiene que pagar mensual, créanme que en el registro de la propiedad los operadores constantemente lo repiten. Ellos no pueden hacer operaciones ni multiplicaciones. No pueden, digamos, darse por enterados o por entendidos, o que por lógica ellos creyeron. No. El notario debe de cumplir con sus condiciones, con las estipulaciones pactadas, porque eso es lo que va a valer dentro del contrato, ¿sí? Porque la omisión de un plazo, ¿qué pasaría? Si lo omitimos, tendrá que ser un juez el que determine el plazo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el notario. En conclusión, para el compañero Robles, le decía que las condiciones dentro del cuerpo de la escritura son todo lo relacionado. ¿Usted quiere hacer una compraventa? Pues lea lo que son todas las condiciones de una compraventa, si es con pacto de reserva de dominio, si es con garantía hipotecaria, si es con garantía prendaria, si lo va a hacer simplemente con garantía hipotecaria. Pues eso son las condiciones que usted tiene que determinar cuando le pregunte a su cliente, cuando su cliente le explique y usted haga la escritura pública con esta parte dispositiva. Yo les decía, es la más importante, la más relevante dentro de la escritura pública, es su actividad redactora que va a desempeñar aquí, sabiendo con que concurran los requisitos esenciales y elementales de un contrato con la declaración de voluntad de ellos. Mire, licenciado, pero es que yo quiero que se reserve el pacto de usufructo vitalicio, pero solo para la mamá de ellos. Yo no quiero reservarme. Esa es una condición, esa es una reserva, ¿verdad?, en la escritura pública. Esas son las condiciones que deben ahí pactadas. Espero. Gracias, compañeros. Bien, compañeros, les agradezco mucho su tiempo. De verdad, estuvieron conectados como 78, 79 alumnos. Muchísimas gracias por su comparecencia a la clase. Muy feliz fin de semana, que pues terminen un bonito y exitoso fin de semana. Nos miraremos el día lunes, compañeros. Primeramente Dios, estoy con ustedes el día lunes a las 7 de la noche para continuar con todo esto. Les agradezco mucho.